nos abocamos al estudio del derecho administrativo como una de las ramas más importantes del derecho público. De acuerdo a nuestra sistematización de estudio, hemos creído necesario, para poder tener una visión global de la materia, comenzar con los objetivos generales de la materia. Por eso, decimos que necesitamos distinguir fundamentalmente las distintas funciones del poder del Estado, ejercida por los órganos constitucionales creados a tal fin. Esto es, la función de cada poder, poder legislativo, ejecutivo y jurisdiccional, considerando las funciones que son propias a cada poder, que son concurrentes, compartidas y que son de control de unos y otros, conformando así la clásica tríada de poderes en este ejercicio de poder y control de pesos y contrapesos. Necesitamos distinguir dentro de este esquema general la función administrativa del resto de las funciones del poder, tanto por su forma, por su contenido y por el ejercicio que de ella hacen los poderes del Estado, y no solo los poderes del Estado, sino que otros actores también que van a ejercer esta función sin ser un poder público exclusivamente. Vamos a analizar por esta misma razón cuáles son los sujetos que pueden ejercer la función administrativa. Vamos a ver que actúan estas potestades públicas y ejercen esta función. Como reiteramos, no solo los poderes del Estado, sino que otros sujetos que tienen competencia para hacerlo. Debemos comprender la organización administrativa pública, ver cómo se incorporan a ella los agentes públicos y ver también cuál es el rol que nos queda a los administrados, a los particulares dentro de este esquema de sujetos. Vamos a analizar y tratar de comprender toda la organización de la administración pública, de los agentes, de los administrados, dentro de la regulación del derecho administrativo. Aquí ya entramos en la cuestión normativa, teniendo una visión amplia, no solo principios y normas, sino también toda la conducta de los actores públicos que quedan regulados bajo sus disposiciones. Por eso vemos cómo el derecho administrativo regula normativamente la actividad del Estado. Debemos considerar cuáles son las diversas formas del actor administrativo, tanto por los actos administrativos como por los hechos administrativos. Ver específicamente cuáles son los principios que rigen y regulan todo este procedimiento administrativo y su reglamentación, porque no debemos olvidar que la función administrativa es esencialmente reglada. Debemos considerar también una de las más importantes actividades de la función administrativa, que es toda la función contractual que desarrolla el Estado, que le permite la consecución de fines de bien común. También vamos a distinguir toda la dinámica del Estado, de la administración pública. Por eso vamos a ver cómo interactúa con los actores de la economía, cómo dirige la economía, cómo interviene en la economía, sin dejar de pensar, por supuesto, que aquí hay una gran dosis del componente ideológico. También vamos a estudiar y vamos a clasificar los medios materiales de la administración pública. Específicamente nos adentramos en el dominio público, considerado especialmente por el Código Civil como conformando el patrimonio estatal. Aquellos que son bienes del dominio público naturales y artificiales. Y vamos a ver cómo el Estado también interviene en limitar la propiedad privada, la propiedad individual, para garantizar esta función social de la propiedad. Analizamos la evolución y el actual estado de un tema fundamental en el derecho administrativo, cuál es la responsabilidad del Estado por su accionar y también por las omisiones, es decir, cuando omitió actuar debiendo hacerlo. Y vamos a conocer algo también muy importante para toda nuestra materia como un gran cierre, que es ver los mecanismos de control. Perfecto, el Estado en su accionar, en el ejercicio de la función administrativa, en la consecución del bien común. Pero va a haber distintas instancias de control por órganos constitucionales y legales especialmente creados a tal fin. Esto es la generalidad de la materia. Vemos cómo tiene un hilo conductor, un eje temático central. Ahora vamos a tratar de ir desgranando y profundizando cada uno de los módulos que componen nuestro programa de estudio. En el módulo 1 vamos a ver
Específicamente dentro de esta gran rama del derecho público, el derecho administrativo y específicamente las funciones del Estado. Para analizar las funciones del Estado, nunca debemos dejar de tener a mano la Constitución de la Nación, con la tríada de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Estos poderes van a desarrollar distintas funciones al mismo tiempo. Función gubernativa que tiene un toque de discrecionalidad. Hablamos de función gubernativa cuando hablamos prácticamente del hecho político, la gran toma de decisión, el gran lineamiento, el gran rumbo político del Estado, a cargo del legislativo y el ejecutivo. Cuando, por ejemplo, se decide afianzar una política de derechos humanos, de educación, de justicia, estamos hablando de función gubernativa. Es directamente constitucional, emana directamente de las normas de la Constitución del Estado. También dentro de estas están las institucionales: declarar la guerra, por ejemplo, declarar el estado de sitio, intervenir en una provincia. Acá están las grandes tomas de decisión de los órganos políticos del Estado. Otra función es la legislativa, que la vamos a analizar en detenimiento, como la potestad de los órganos específicos de la Constitución para dictar la ley, la norma de regulación de convivencia. La función administrativa, que la vamos a separar para estudiarla en profundidad. Y la jurisdiccional, como aquella que va a dirimir los conflictos en la sociedad. No podemos olvidar en esta la función del juez, como un tercero, un órgano imparcial, equidistante de las partes, que monopoliza la fuerza del Estado para dirimir, para dar solución a los conflictos de los particulares. Esta función administrativa, que la vamos a desarrollar específicamente, va a estar en cabeza de un quién, de un alguien. Y también vamos a profundizar la idea de sujetos de la administración. Vamos a ver la administración pública como un todo, con sus principios, su accionar. Vamos a ver los agentes públicos como el órgano o función específico que va a actuar cada una de estas funciones. Y vamos a ver los administrados, a nosotros mismos, frente a la función administrativa. El derecho administrativo tiene también una especial dedicación a estudiar todo lo que es su concepto, todo lo que es el desarrollo de su evolución, su relación con otras ciencias, sus fuentes, de dónde emana, y por supuesto, cuál es su objeto de regulación, que es la actividad de la administración. Aquí se destacan distintos puntos: hechos administrativos, simples actos, actos administrativos, contratos, relaciones jurídicas administrativas. En el procedimiento administrativo vamos a ver que es imprescindible abocarnos al estudio interno de cómo la administración ha organizado este proceso de reclamo previo. La administración persigue una de sus principales causales, que es la legalidad. Por eso organiza una serie de pautas, de principios, reclamos, denuncias, procesos, para, dentro de la misma administración, volver al cauce de la legalidad en los casos en que ésta se hubiera perdido. Para eso nos da también una serie de recursos administrativos específicos. Otra de las formas jurídicas administrativas fuertes que vamos a ver con detenimiento son los contratos administrativos. Vamos a verlos en detenimiento: caracteres, proceso de selección del contratista, ejecución, conclusión, entre el esquema de contratos. Vamos a ver cómo distinguimos la dinámica de la administración. Para eso nos abocamos al Estado en la economía, tarea de servicios públicos, distinguiéndola de servicios esenciales del Estado o de funciones esenciales del Estado. Policía y poder de policía como regulación de derechos. Los medios materiales de la administración, cómo actúa el dominio público, cómo va el Estado a limitar el ejercicio de la propiedad privada y cómo va a poder establecer servidumbres dentro de esta actividad limitativa de la propiedad privada. Entrando a la responsabilidad del Estado, vamos a verla de dos tipos: la contractual y la extracontractual. Respecto de la contractual, no ha habido mayor problema en doctrina para su funcionamiento, pero la extracontractual ha dado una serie de disquisiciones que las vamos a ver en la evolución de la misma. Vemos también el control de la administración, cómo van a funcionar órganos específicos de provincias y municipios, Tribunal de Cuentas, Auditoría General de la Nación, Sindicatura General de la Nación
entes reguladores, el defensor del pueblo. ¿Cuáles son los objetivos específicos de este módulo 1? Vamos a distinguir las funciones del poder del Estado ejercida por los órganos constitucionales creados a tal fin. Vamos a ver, en acción, legislativo, ejecutivo y judicial. Vamos a distinguir y a separar para hacer un profundo análisis la función administrativa. Cómo se va a llevar a cabo por los sujetos que tienen en su cabeza la potestad de actuar, la competencia de hacerlo. Vamos a ver cómo ejercen, cómo ponen en marcha la función administrativa. Para eso vemos la organización administrativa como un conjunto de órganos encaminados al desarrollo de la función. Vamos a tratar de comprender cómo se insertan en esta organización administrativa los agentes públicos, identificar el órgano-función, este sujeto persona que actúa a nombre del Estado. Por supuesto, el rol de los administrados. Y estudiamos el derecho administrativo como, reiteramos, una de las grandes ramas del derecho público: caracteres, definición, fuentes, origen, las instituciones que van a coadyuvar desde el derecho administrativo para cumplir todo este esquema de poder. Es momento de que empecemos a ver el Estado en acción. Presupuesto del derecho administrativo es el derecho constitucional, que ya han estudiado con detenimiento y que es una base fundamental para empezar a ver nuestra materia. Nosotros vamos a tratar de ver cómo trabaja el Estado, las funciones del poder. Vamos a ver, como ya adelantamos, esta función gubernativa, generalmente discrecional, generalmente ejercida por parte del Poder Legislativo y el Ejecutivo, como decimos que es discrecional en cuanto los jueces han tratado de evitar pronunciarse sobre el resultado de este ejercicio de función. Las grandes tomas de decisión del Estado tienen un aspecto orgánico, un aspecto sustancial y un aspecto formal. El aspecto sustancial lo hemos visto, el orgánico hemos visto los órganos legislativo y ejecutivo, y el procesal puede ser la ley, puede ser hasta un decreto, puede ser un acto de gobierno. La función legislativa tiene un aspecto orgánico por medio del poder legislativo y del ejecutivo. El ejecutivo coadyuva en el dicto de la ley y a veces dicta decretos por sí mismo. También tenemos un aspecto sustancial que se trata del dictado de la norma general, abstracta, coactiva, dirigida a toda la sociedad. La forma, la ley. El aspecto de la función jurisdiccional, aquí ya sí es un solo órgano, es el juez, quien detenta la jurisdicción como un tercero, un árbitro imparcial que imparte justicia. El aspecto sustancial es la posibilidad de solucionar, dirimir conflictos sociales, y el aspecto formal, la sentencia. Respecto a la función administrativa, vamos a ver en el próximo introducción cómo es difícil definirla, porque tiene un aspecto subjetivo, un aspecto material y un aspecto de finalidad o teleológico muy amplio. Inclusive algunos autores la van a definir, como lo vamos a ver, con un criterio residual. Bien, habíamos sostenido la necesidad de analizar cada función del poder.
Por supuesto que ninguna es aislada, todas están concatenadas, los poderes interactúan, función del poder, la división del poder en realidad como tajante no existe. Sin embargo, hay algunas que son propias de cada poder. Por eso se nos hace tan difícil definir la función administrativa, porque es una función que si bien la desarrolla en un 95% el Poder Ejecutivo, también pueden llevarla a cabo el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Algunos autores han tratado de darle un contenido a la función administrativa, pero es enorme, es una enorme actividad desarrollada por el Estado, en un sinfín de direcciones, todas tendientes a unir su camino en el llamado bien común. Entonces es muy difícil enumerarla, porque ingresa el servicio público, el contrato público, el poder de policía, la policía, y podemos así enumerar una enorme cantidad de actividad. Es muy difícil ver el objeto de la función administrativa. Por eso hablamos de función pública ejercida con miras al bien común. Fíjense usted lo abierto de esta conceptualización. El sujeto tampoco es definitorio. ¿Por qué? La desarrolla en gran medida el Ejecutivo. Sin embargo, el Legislativo y el Judicial también pueden ejercer función administrativa cuando organizan su propio funcionamiento, cuando organizan, por ejemplo, biblioteca, por ejemplo, archivo, por ejemplo, contratación de empleados públicos, entre otras. También las funciones de contralor, de control sobre sí mismo y sobre otro poder, pueden ser consideradas función administrativa. Por eso muchos autores, inclusive Roberto Dromi, dicen que el derecho administrativo tiene por objeto la función administrativa como residual. ¿Qué significa? Toda aquella actividad que despliegue el Estado, que no es ni gubernativa, ni legislativa, ni jurisdiccional, es función administrativa. Es difícil considerarla así, pero de alguna manera logramos abarcarla en su conjunto. Nosotros vamos a ver cómo hay distintos sujetos que la ejercen. Por lo pronto hemos sostenido hasta hace un instante que los tres poderes del Estado, sin lugar a dudas, el artículo 99, inciso 1 y 100 de la Constitución de la Nación, han puesto en cabeza del presidente de la Nación y del jefe de gabinete el grueso de la función administrativa. Así es que podemos decir que una enorme actividad del Ejecutivo es función administrativa. La administración pública es en sí un concepto que acompaña a la función administrativa, que va a ir dándole una explicación, un contenido. Decimos que la administración pública es parte de la organización del Estado como un conjunto de personas y órganos que se van a estructurar en el complejo orgánico dependiente del Poder Ejecutivo, como ya lo hemos dicho, para gestionar, es decir, actuar permanentemente con el objeto de alcanzar el bien común. Hay que hacer un paréntesis aquí respecto del bien común. Fíjense ustedes que Bielsa, en su obra de 1954, ya nos alerta, ojo con el bien común. Porque hay algunos autores excesivamente administrativistas, es decir, puestos en la cabeza y el accionar del Estado, que van a pretender justificar todo accionar del Estado bajo la órbita del bien común. El Estado actúa así por el bienestar general, sin dar mayores precisiones. La vaguedad del concepto del bien común puede llevarnos a desvirtuar la base jurídica del accionar del Estado. Por eso es necesario tomar otro tipo de conceptos, de definiciones, como la de Gordillo, Germán Villar Campos, donde también incluyen la protección del individuo, la protección de los derechos subjetivos respecto de esta enorme actividad administrativa que va a desarrollar el Estado. Sí, por el bien común, sin olvidar los derechos individuales. Vamos a encontrar órganos porque la administración pública podemos tomarla como un concepto en abstracto, que se concreta en los órganos que van a llevar a cabo el ejercicio de esta función. Estos órganos son constitucionales o legales, creados directamente por la Constitución
no solo los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, sino que otros que también están creados por la Constitución. Auditoría General de la Nación, Defensor del Pueblo, entre otros órganos. Vamos a ver también, dentro de la misma Constitución, entidades autárquicas. Las universidades, por ejemplo, han tenido reconocimiento constitucional. Personas jurídicas públicas no estatales, como la Iglesia Católica. Los gremios, es decir, una serie de sujetos que van a poder desarrollar función administrativa. También pueden ser creadas por ley, ¿verdad? Hay leyes que dan nacimiento a personas jurídicas que van a desarrollar función administrativa. Entidades autárquicas, empresas del Estado, empresas o sociedades de economía mixta, entre otras. Vamos a ver cuáles son las formas jurídicas que adopta esta organización de la administración pública. Vemos en la gran clasificación personas jurídicas públicas estatales, que son las que van a conformar los órganos que conforman la organización del Estado en sí. Pero también hay personas jurídicas públicas no estatales. Baste pensar en los colegios o consejos profesionales. Algunos sindicatos también pueden ser considerados dentro de esta clasificación. Entidades autárquicas. La Universidad Nacional de Córdoba, por ejemplo, va a ejercer función administrativa por sí, es una persona jurídica pública. Va a haber empresas del Estado que también pueden desarrollarla. Y va a haber personas privadas, como por ejemplo en Córdoba, Aguas Cordobesas Sociedad Anónima, que va a también desarrollar función administrativa con total legitimidad, con una legitimidad y competencia devenida de la ley. La administración pública, entendida como bloque, este conjunto de órganos que va a desarrollar esta función, tiene una serie de principios de organización. Estos principios son la jerarquía. No olvidemos que la administración pública como un todo es jerárquico. En el orden nacional, en cabeza del presidente, los ministros, los viceministros, secretarios, subsecretarios, directores y así sucesivamente. Va a haber una jerarquía, una línea de organización piramidal, donde los órganos superiores tienen preeminencia sobre los inferiores y los inferiores deben obedecer las indicaciones de los superiores. También vamos a ver como fundamental el criterio de competencia. La competencia siempre es legal y restrictiva. La ley debe dotar al órgano de competencia para actuar. Es lo contrario del derecho individual. El derecho individual tiene que ver con la capacidad de la persona, que debe ser interpretada siempre a favor de la persona, siempre con un criterio generoso y amplio. La competencia no, con un criterio mezquino, restringido. Si lo interpretáramos de otra manera, podríamos llegar al autoritarismo por parte del Estado. Hay otros conceptos que hacen a los principios de organización de la función administrativa de la administración pública. Concentración, cuando el mismo órgano toma las decisiones y las ejecuta por sí. Desconcentración, cuando el órgano central toma decisiones pero posibilita por medio de la desconcentración que otros órganos, por ejemplo direcciones, puedan ejecutar las decisiones tomadas. Los conceptos de centralización o de descentralización. Esto nos viene muy bien en nuestro país, que es un país de organización federal, como hay decisiones que la Constitución, por voluntad de las provincias, delega en el gobierno central que son centralizadas. Y hay otras que son descentralizadas. Las van a tener en cabeza las provincias. Por eso ejerce función administrativa la nación, las provincias y, sin lugar a dudas, los municipios y cada vez más provincias y municipios. En ese sentido, reafirmamos nuestra organización federal, totalmente descentralizada. Hay otro tipo de descentralización, que es una descentralización funcional. No tiene que ver con la constitucional estrictamente y el federalismo, pero que hablamos de muchos entes descentralizados del Estado. Otras personas jurídicas creadas con funciones específicas. Entidades autárquicas, otro tipo de entidades, empresas del Estado, que van a desarrollar función, por ejemplo, educativa en las universidades, por ejemplo, función económica, de prestación de servicios públicos, como lo sería la Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Vemos también dentro de los criterios de administración pública esta estructura: centralización, desconcentración, descentralización. En este punto,
reiteramos, es importante ver que en la desconcentración hay una sola persona jurídica. Toma las decisiones y las ejecuta, si es centralizada, toma las decisiones y permite la ejecución por otros órganos, si es desconcentrada, y al ser descentralizada hablamos de otras personas que también pueden tomar decisiones, tienen competencia propia, tienen autonomía, tienen autarquía, tienen autarcia. Cuando hablamos de los sujetos de la administración en esta gran organización administrativa, tenemos que ir a la persona que actúa la competencia pública, la competencia administrativa. Y acá hablamos de agentes públicos. Va a haber agentes públicos como órganos, institución, dispuestos a actuar la voluntad del Estado. Estos órganos pueden resultar, digamos, agentes públicos en virtud de una elección o en virtud de una designación por ley. Vamos a ver cómo es muy difícil desentrañar la voluntad propia del sujeto de la voluntad del Estado actuada por el sujeto. Por eso hablamos de órgano e institución. Y este punto es importante por el tema de la responsabilidad. Soy agente público y actúo a nombre del Estado. Mi voluntad se confunde con la voluntad estatal. Yo veo un director actuando y debo suponer que actúa la voluntad del Estado, no la voluntad propia. Por eso va a haber una serie de principios constitucionales a la hora de hablar de los agentes públicos. Requisitos específicos para cargos especiales, el requisito de idoneidad del artículo 16 que se exige para la conformación y para adoptar la característica de agente público. Además, los agentes públicos en su relación de empleo con el Estado van a gozar de estabilidad, van a gozar de intangibilidad de sus saberes, van a gozar de todo un régimen especial. Por eso vamos a ver cómo legislativamente se han tratado estatutos de empleo público en la nación, en la provincia y ordenanzas en cada municipio. Los agentes públicos, vamos a ver, bueno, afortunadamente ya la distinción es histórica, pero en algún momento se pudo distinguir entre el agente público de iure, es decir, de derecho, por designación de acuerdo a ley, elección, o de facto, por la fuerza, por el hecho, por la usurpación. En este momento no tenemos que detenernos, afortunadamente, en el estudio del agente público de facto. Sin embargo, cuando los hubo, también actuaron voluntad del Estado, por lo que el Estado debía responder por sus actos. Agotando el tema prácticamente de agentes públicos, debemos ver que están sujetos a una serie de deberes y derechos específicos. Los derechos son aquellos que emanan de la ley. Hemos hablado de derechos especiales, el respeto por su jerarquía, el deber y el derecho de ser obedecidos en la escala jerárquica, la estabilidad, la designación por idoneidad, el concurso público, la posibilidad de escalar en la carrera administrativa por concurso y por la posibilidad de hacerlo a través de la antigüedad y la experiencia. Vemos también una serie de deberes. El deber más fuerte del agente público está dado por las leyes de ética pública. Hay un código de ética pública en el orden nacional, en los órdenes provinciales y en los órdenes municipales. Se debe actuar con decoro, se debe actuar con dignidad, se debe actuar con lealtad hacia los principios de la Constitución y de las leyes. Se debe guardar secreto de lo que se conoce en la función. Y, por supuesto, de manera transparente y proba. Otro de los sujetos de la administración somos nosotros, los administrados. Muchos de los autores ya no hablan de administrado en esta relación de, digamos, entrar el sujeto en relación con la administración, sino que hablamos de persona. La Constitución de la Nación habla de todas las personas, todos los habitantes, en un concepto más general. Porque como habitante, aunque seamos un pasajero transitorio, podemos entrar en relación con la administración, en cuyo caso, para algunos actores, seremos el administrado. Vamos a ver, dentro de estas ideas que venimos desarrollando, cuál es la situación jurídica subjetiva del administrado. Tiene situaciones activas. Hay derechos subjetivos que el administrado actúa frente a la administración. La solicitud de un permiso, de una autorización. Hay un interés legítimo, también en muchos casos. Hay un simple interés
como ciudadano, como habitante, tengo un interés general e intereses colectivos, todos unidos, por ejemplo, a un ambiente sano. Y hay situaciones pasivas, deberes públicos y obligaciones. Bien, dentro del derecho administrativo, lo hemos definido como no solo el conjunto de principios y normas que rigen la función del Estado, que es la función administrativa, sino que también como aquel conjunto de protecciones a los individuos respecto de su accionar, con lo que ya damos un concepto abarcativo de todos sus sujetos. Los invito a que veamos juntos un video donde vamos a ver esta actuación de las funciones del poder del Estado. En el Ejecutivo, en el Legislativo, en la organización federal, un presidente en un convenio con un gobernador. Va a ser muy interesante que con este video podamos bajar a la realidad concreta lo que hemos desarrollado hasta ahora. Si esta ley se aprobó bien o si se aprobó mal, ¿y por qué? Bueno, a ver, primero, ¿cuál es el criterio de la Constitución? La Constitución dice como regla general, en el artículo 75, inciso 2, que todos los impuestos son coparticipables. Ese es el corazón del espíritu de la Constitución. Todo lo que se recaude se tiene que repartir entre la nación y las provincias. Cuando uno se aparta de ese criterio y cuando le quiere sacar fondos a las provincias, ahí la Constitución dice, cuidado, ahí hay que tener una mayoría especial. Por eso es que allí se aplica el inciso tercero de la Constitución que dice, si le sacamos plata a las provincias para atender catástrofes o para atender necesidades financieras, asignaciones específicas, mayoría agravada. Allí, mayoría absoluta, 37 votos. No es el caso de la ley que aprobamos ayer. Nosotros ni creamos una asignación específica ni modificamos. Es volver a poner en una ley impositiva como ley común, que requiere la mayoría de los presentes. Ejemplos concretos, los que hemos planteado ayer, hay miles de casos en donde hay leyes de cambios de impuestos originadas en el Senado y también votadas por simple mayoría. El último fue en el 2008, la modificación de la ley de impuesto al cigarrillo. Cuando modificamos la composición del Fondo Especial del Tabaco, fue originada en el Senado y votada por simple mayoría, es decir, un cambio de una ley impositiva común que requiere solo la mayoría de los miembros presentes, con lo que nosotros con 35 votos ayer logramos esta derogación, ¿no es cierto?, de esta asignación específica. El problema está en que el gobierno no quiere perder. Nosotros hemos perdido una votación ahí, muy parejo con el pliego de Marcó del Pont. El senador Menem le dio el aval y si no fuera por la abstención de Menem, Marcó del Pont hoy no es presidente del Banco Central. El gobierno perdió en impuesto al cheque. Lo que tiene que hacer Aníbal Fernández y todos los funcionarios es admitir que se puede ganar y se puede perder, que así es la vida, que el Congreso ha cambiado, que ya no tiene mayoría absoluta. Vamos a trabajar fuertemente con los hermanos y hermanas que producen ladrillo en esta provincia. Hay una instancia de compromiso y relevamiento que lleva adelante el Ministerio de la Producción a través del órgano minero específicamente. Y a su vez va a haber una tarea que tiene que ver con el relevamiento de viejos pasivos ambientales de actividades mineras pretéritas e informes de líneas de base ambiental que van a servir para que en aquellos lugares en donde la provincia tiene potencialidad para el desarrollo de algún tipo de minería, puedan las autoridades competentes usarlas de control y de comparación para el monitoreo de la realización de las tareas que se llevan adelante. Hemos elegido poder visualizar juntos estos dos videos. ¿Por qué? Porque acá podemos advertir cómo actúan los órganos del Estado. En uno de estos videos vemos cómo hay una suerte de conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo respecto de una ley muy importante que va a tener una trascendencia muy fuerte en la función administrativa del Estado, fundamentalmente de las provincias. ¿Por qué? Porque hemos visto cuál es la discusión sobre un impuesto que es el impuesto al cheque. Nosotros recordamos que este impuesto se creó por ley durante una de las crisis económicas que sufrió nuestro país
y que se lo hizo con una afectación específica, es decir, los recursos que fueran a ingresar al erario público lo iba a hacer directamente al erario público nacional solamente, sin que estos recursos se coparticiparan, es decir, se compartieran con las provincias. Esto tiene una incidencia directa con dos temas que son el eje de este módulo 1, las funciones del poder. Acá hemos visto en acción la función gubernativa. ¿Por qué? Porque hay una toma de decisión política de crear o de modificar un impuesto, es decir, un gravamen sobre el patrimonio de los habitantes, de los ciudadanos. Cada vez que este hecho imponible sucede en la práctica, es decir, cada vez que una persona se presente a la ventanilla de una entidad financiera con un cheque, va a tributar un impuesto cuya masa de recaudación es una fuente de financiamiento dineraria muy importante. Motivo de la crisis, por decisión gubernativa. Quiero que acá adviertan bien lo que es una decisión gubernativa, es decir, hay una decisión política. No tiene otro fundamento más que la necesidad política del momento. La necesidad pública, la situación de crisis económica, de las que nuestro país ha pasado varias, hacen que el Ejecutivo y el Legislativo tomaran esta decisión. Sin embargo, a lo largo del tiempo, y habiéndose modificado las circunstancias de hecho, hacen que esta decisión de función gubernativa pueda ser revista. Por eso el Congreso de la Nación, al paso de los años, con una nueva composición, ¿se acuerdan cuando veíamos la conformación de los poderes del Estado, que son constitucionales, en este caso por elección popular? Una nueva conformación pueden modificar la toma de la decisión gubernativa. Se va a revisar cómo el producido de un tributo va a ser coparticipado. Esto es que los recursos no solo van a ser utilizados por la nación, sino también por las provincias. Tiene esto una incidencia directa sobre la función administrativa. Porque si bien, en virtud de la organización federal, nuestra nación, por medio del grueso del Poder Ejecutivo, como lo vimos, artículo 99, el presidente de la Nación es el responsable político de la Administración General del país. Artículo 100, el jefe de gabinete de ministros tiene a su cargo la función administrativa del Estado Nacional. Vamos a ver que esta función administrativa que se desarrolla con miras al bien común, con miras a satisfacer necesidades colectivas, no solo es desarrollada por la nación, sino que muy por el contrario, en nuestro Estado federal, el grueso de la función administrativa y de la satisfacción de intereses públicos lo tienen a su cargo las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto. En este sentido, vamos a ver cómo función gubernativa, legislativa, jurisdiccional y administrativa lo vamos a tener en los órdenes de descentralización territorial política, nación, provincia, municipios. Si las provincias logran un mayor ingreso económico, va a haber una mayor posibilidad de ejercicio de función gubernativa y de ejercicio de función administrativa. ¿Por qué? Porque no hay política pública sin un fondo público respaldatorio. Las provincias podrán tomar la decisión gubernativa de, por ejemplo, fortalecer el sistema educativo con la creación de escuelas, pero si no tienen los fondos públicos para llevarlas a cabo, no la van a poder realizar. Si se tomara, por el contrario, la decisión gubernativa, la decisión política de fortalecer este punto, creando escuelas para ponerlas a disposición de los alumnos en toda la provincia, y además, si se llevara, por ejemplo, la construcción de estas escuelas por medio del ejercicio de la función administrativa, ya sea que el Estado las construya por sí o las construya por medio de contrato administrativo, que lo vamos a ver luego, por un tercero, vamos a ver cómo ese ejercicio de función administrativa se desprende, pone en acto el ejercicio de la función gubernativa. Sin la función administrativa, la función gubernativa queda como sin bajar a la tierra, como sin realización concreta. En cambio, la función administrativa es la que le posibilita a la función gubernativa actuar, ejercer
esta función específicamente, llevar a cabo la concreción de la obra, ponerla al servicio de la comunidad educativa. Si fuera esta la decisión de la obra pública, de la salud pública, en fin, la decisión gubernativa que el Estado adopta en su momento. Es muy interesante ver cómo han interactuado aquí los poderes. Los hemos visto interactuando función gubernativa. ¿Qué vamos a hacer con lo recaudado por el impuesto al cheque? Esta es una decisión en función gubernativa. El Poder Judicial va a tener una injerencia muy acotada sobre la cuestión. ¿Por qué? Porque en nuestro desarrollo jurídico, el Poder Judicial ha tratado de no interferir en estas decisiones políticas gubernamentales, a pesar de que cada vez más, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por sus distintos fallos, va tomando parte, va tomando conocimiento y va resolviendo estas cuestiones que hacen a las cuestiones netamente gubernativas cuando afectan intereses subjetivos o derechos de los particulares. En estos casos la Corte ha ido ampliando esta mirada, esta visión, ha ido ampliándose la función jurisdiccional respecto del ejercicio de la función gubernativa. Vimos también, por supuesto, la función legislativa en plena acción, una de las cámaras del Congreso de la Nación, debatiendo directamente un proyecto de ley. Un proyecto de ley, lo hemos dicho en el aspecto subjetivo, como una disposición general, omnicomprensiva, destinada a todos por igual y de cumplimiento coactivo, es decir, la ley trae aparejada la posibilidad de exigir su cumplimiento por medio de la fuerza. También hemos visto la posibilidad de ampliar el ejercicio de la función administrativa a través de las provincias. Si las provincias reciben una mayor dosis de recursos, van a poder ejecutar de manera más solvente e inclusive van a poder hacerlo negro contra blanco si tienen los recursos para desarrollar la función administrativa. Temas que se van a vincular, como lo vamos a ver, con otros módulos del análisis de nuestra materia. Acá, en el video que también hemos analizado, vemos una parte del desarrollo de nuestro módulo 1, que está directamente referido al federalismo. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo interactúan el ámbito nacional y el ámbito provincial a los fines de llevar adelante un convenio para el desarrollo, la explotación de una obra pública determinada que está también directamente relacionada al ambiente. Es decir, hay la posibilidad del desarrollo de obra pública para dar trabajo y que está directamente vinculado a temas que hacen a la calidad del ambiente como derechos subjetivos puesto en cabeza de todos los habitantes en su conjunto. Vemos la interacción nación-provincia para el desarrollo de una obra determinada con incidencia en derechos sociales, en derechos laborales, en el ambiente. ¿Hay aquí ejercicio de función gubernativa? Sí, porque están poderes ejecutivos y poderes legislativos nacionales y provinciales tomando una decisión de tipo político. Podrían haber firmado un convenio en este sentido o un convenio para el desarrollo de otra actividad pública. Lo han hecho en este sentido. Y también hay función administrativa, porque para desarrollar este convenio, para bajarlo a tierra, para llevarlo a la práctica, va a hacer falta la acción de la función administrativa del Estado Nacional para llevar a cabo la parte en la que se compromete del convenio y la función administrativa de la provincia para hacer caminar, poner en marcha, ir cumpliendo los pasos necesarios para poner en marcha este emprendimiento. Entonces, ¿tiene sentido, cobra sentido en la realidad estos temas tan interesantes que venimos analizando? Cuando hablamos de órganos, hemos visto que hay órganos constitucionales, nación, provincias, poder ejecutivo, poder legislativo. Pero también hay órganos legales o meramente administrativos. Fíjense ustedes, si este convenio se desarrolla, la provincia podrá hacerlo por sí,
por medio, por ejemplo, de su Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por su Secretaría de Producción, según cual sea la organización ministerial de la provincia de que se trate, o podría contratar, podría por medio del contrato administrativo derivar, integrar a un tercero al ejercicio de la función administrativa. Vemos acá actuando entonces órganos constitucionales y órganos legales en el cumplimiento de la función administrativa. Ahora bien, la función administrativa, sacándola del ejercicio directamente de los órganos creados por la Constitución, nación, provincia, municipio, poder ejecutivo, legislativo y judicial de cada uno de los ámbitos, vamos a ver cómo no agota ahí el aspecto subjetivo de la función administrativa. Porque vamos a ver una gran clasificación de personas actuando función administrativa. Esto tiene que ver con los sujetos que tienen la competencia, que es otra de las características que hemos visto, la competencia como atribución legal para llevar a cabo una función, para ejercer una función. Hemos analizado también que la competencia siempre es constitucional o legal, y el órgano que tiene función administrativa tiene esa competencia agotada y acotada en ese punto específico. No puede interpretarse extensivamente. Si yo tengo un ejercicio de función administrativa y quiero saber si el órgano era competente, pues tengo que ir a la ley o a la Constitución. Si no surge expresamente de la Constitución o de la ley, entonces no es competente. Si nosotros hacemos que la competencia sea extensiva, llegamos al autoritarismo. Por eso siempre es restrictiva y estricta. Si no está marcado por la ley o la Constitución, entonces el órgano no tiene competencia. Aquí ya entramos en un tema que vamos a ver después, que son los vicios de los actos, que pueden tornarlos nulos. Un acto administrativo llevado a cabo por una persona jurídica no competente es nulo de nulidad absoluta. Lo vamos a ver más adelante. Pero también vamos a ver dentro de este concepto de competencia el concepto de organización. Vemos en los videos la organización de descentralización territorial federal, actuando nación, provincias, coparticipación, un convenio para la obra pública. Nuestro Estado, según lo define la Constitución de la Nación, artículo 1, es esencialmente federal. Las provincias se unen para conformar el Estado nacional. Las provincias delegan competencias en el Estado nacional. Por eso hablamos de una descentralización, un Estado totalmente descentralizado. Y a su vez, las provincias y la nación descentralizan en los municipios, que es, digamos, hace mucho a la organización democrática, porque si voy a ejercer función administrativa desde el Estado municipal, voy a estar mucho más cerca del sujeto que va a verse beneficiado o que puede verse perjudicado por el ejercicio de esa función administrativa. Para un habitante es mucho más fácil llegar a la función administrativa del municipio que el de la provincia o que el de la nación. Es conveniente, es hasta democrático, por llamarlo generalmente de alguna manera, la descentralización. Bajar las competencias para que estén más al alcance de un sujeto importante del derecho administrativo, que es el administrado. Hablábamos de personas públicas estatales, también las hay personas públicas no estatales. Especialmente es considerada por la Constitución como la Iglesia Católica, artículo 2, las universidades, artículo 75, inciso 19, los sindicatos, artículo 14 bis de la Constitución. Hablábamos de entidades autárquicas como la Universidad Nacional de Córdoba, como otras entidades autárquicas, por ejemplo, creadas por ley de la provincia, como la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, la EPEC. También hablamos de empresas del Estado, que son instrumentos que el Estado utiliza para intervenir en la economía de manera más directa. Y personas privadas, sí, también personas privadas, dentro de la caracterización del Código Civil, fundaciones, asociaciones, pueden tener también ejercicio de función administrativa. Sociedades comerciales que están reguladas por la ley 19.550 pueden también tener en su cabeza función administrativa. Hay un artículo específico de esa ley, el 299, que habla de este tipo de sociedades anónimas que ejercen función administrativa. Bien,
Vamos a desarrollar otros temas del derecho administrativo seguidamente. Bien, todas estas personas que como personas jurídicas, públicas, estatales, no estatales o personas jurídicas privadas, hemos dicho también, fundaciones, asociaciones civiles o sociedades anónimas. Baste pensar, por ejemplo, en Agos Cordobesa Sociedad Anónima, en los bancos, entidades financieras, en otro tipo de sociedades anónimas, seguros, por ejemplo. Todas ellas pueden desarrollar función administrativa. En este sentido, es muy importante ver también otro capítulo de los sujetos de la administración, que son los agentes públicos. Acá los agentes públicos podemos caracterizarlos como aquellas personas que van a actuar la voluntad del Estado. Y van a hacerlo de manera electiva a través de la planta política que se ha dado en llamar, que por supuesto son los órganos que conforman la organización de la Constitución de la Nación, presidente y vice, senadores, diputados. Según Roberto Dromi, a ellos los une una relación con su función de agentes públicos. A mí me gustaría más llamarles funcionarios de raigambre constitucional, pero van a actuar sin lugar a dudas la voluntad del Estado, ya sea del Estado nacional, provincial o municipal. Sin embargo, vamos a ver que en la administración va a haber como una suerte de una conformación de organización administrativa permanente, formada por sujetos o agentes públicos que van a desarrollar esta función administrativa como un eje central de la actividad de su vida. Estamos hablando de agentes públicos que acceden a prestar función administrativa por medio de un contrato que lo vincula al Estado. Y aquí estamos sí en presencia del contrato de empleo público, que es uno de los contratos importantes de la función administrativa, totalmente reglado, totalmente contemplado por el derecho administrativo. Va a haber un estatuto del empleo administrativo nacional, provincial y una ordenanza municipal en cada municipio. Vamos a ver cómo tiene similitudes con la ley de contrato de trabajo, pero son tan fuertes las diferencias que vamos a ver cómo se aleja la prestación de este servicio, de este trabajo, en un caso o en otro. Para acceder al servicio público, a formar parte de la organización administrativa del Estado como empleado público, como agente público, como funcionario público, todos sinónimos para Roberto Dromi, vamos a ver que hay que cumplir con una serie de requisitos. Estos requisitos son los marcados por la Constitución o por la ley. Los requisitos en cuanto a ciudadanía, a residencia, a no tener antecedentes penales, por ejemplo, a no tener disputas irresueltas con el Estado, a reunir características específicas según sea la función exigida. Para algunos casos hacen falta título habilitante, por ejemplo, para ser tribuno de cuentas hay que ser contador o abogado, o para ser médico, digamos, en un hospital público. Hace falta, por supuesto, el título habilitante en los artes de curar, en las distintas artes de curar. Es decir, vamos a tener que estar a cada contrato específico. Pero lo importante acá del agente público que entra por contrato es que hay un acuerdo bilateral de voluntades.
Está la manifestación de voluntad del Estado de contratar a este agente público. Una vez que el agente público ingresa a la planta o al staff de funcionarios del Estado, de agentes, de empleados públicos, va a formar parte del órgano función. Este órgano función actúa la voluntad administrativa. Hay que lograr independizar la voluntad del sujeto particular de la voluntad del sujeto que actúa la función pública. Cuando un director firma una resolución, no lo hace a título personal, lo hace como parte del órgano función. Y esa resolución, ese acto administrativo va a tener consecuencias administrativas y no particulares, excepto que fuera un ilícito, en cuyo caso podría haber algún tipo de responsabilidad personal del funcionario. Pero siempre se actúa potestad pública, siempre se actúa a nombre del Estado. El Estado no tiene voluntad propia. Como toda persona jurídica, se actúa por la voluntad de los sujetos que lo ponen en marcha, que le dan dinámica a la administración. El empleado público va a tener algunas situaciones especiales, como por ejemplo la estabilidad. No se puede dejar cesante a un empleado público. Hay que exonerarlo con un sumario administrativo previo según las causales que la ley prevé. Son todos procedimientos legales, normados, reglados. No podemos, digamos, despedirlo con indemnización. La Corte ha sostenido que la indemnización no suple la estabilidad, no obsta a la estabilidad del empleo público. La estabilidad del empleo público subsiste en todos los casos y únicamente puede ser exonerado o removido previo sumario administrativo, es decir, con justa causal y por una resolución administrativa firme, fundada. Además, el empleado público debe acreditar idoneidad y se ha dispuesto por ley en todos los estatutos de empleado público la necesidad del ingreso al cargo por un proceso de selección que es el concurso público. Desafortunadamente, entre nosotros sabemos que poco se cumple con el concurso, pero debería lograrse el cumplimiento para de esta manera seleccionar con un carácter de mayor objetividad quiénes van a ser los que actúen la voluntad del Estado con un mayor grado de capacitación, de experiencia quizá, de criterio, de lealtad, entre otras virtudes y cualidades. Hace falta también considerar la remuneración del empleado público bajo la óptica de la intangibilidad. No puede reducirse el salario del empleado público, porque se teme que con esto se coaccione de alguna manera el cumplimiento de su voluntad. También tiene, al mismo tiempo que estos derechos especiales, deberes especiales el empleado público. Tiene un deber de obediencia. ¿Qué pasa con este deber de obediencia? Debemos distinguir el ámbito de la aplicación de la ley, de la legislación militar y de defensa, de lo que es la legislación civil. Cuando estamos hablando del ámbito militar o de defensa, hay otras pautas, se rigen por otras pautas el principio de obediencia. En cambio, cuando estamos hablando de los principios de jerarquía, el deber de obedecer las órdenes del jerárquico superior, son, digamos, establecidas por ley, pero existen situaciones especiales donde el empleado público, el subalterno, el subordinado, puede incumplir la ley, más allá del deber de obediencia. Hay distintas tesis. La tesis de la obediencia absoluta, donde no se permite revisar la orden, en este caso la responsabilidad por la orden dada es siempre del superior. El inferior anula su voluntad por el órgano jerárquicamente superior. Podemos también estar en presencia de una tesis, que es la tesis de revisión, que es la posibilidad que tiene el empleado público de manifestar, digamos, a su superior las dudas que tiene sobre la legalidad o legitimidad de la orden, en cuyo caso puede el empleado público eximirse de cumplirla. Y la de la reiteración, que es un supuesto parecido al anterior, sin embargo, si la orden se le reitera, más allá de la observación que el empleado ha hecho o el agente público ha realizado, esta obligación de cumplir se da de todas maneras, pero con una eximiente de responsabilidad. Vemos el tema del administrado.
hemos hablado del administrado como persona, como habitante. En su cabeza hay un cúmulo de situaciones jurídicas. Estas situaciones jurídicas tienen que ver con los derechos propios, derechos constitucionales, civiles, fundamentalmente políticos, económicos, sociales, culturales y difusos. El Estado tiene como un límite de actuación en los derechos individuales de la persona. No puede el Estado, sobre pretexto de cumplir el bien común, que es el concepto que habíamos vertido al principio de este módulo, excusarse y violentar, subrogar los derechos individuales. El derecho individual debe ser respetado y es una valla de contención, es una pared que pone límite al accionar del Estado. Aquí no hay bien público como excusa de incumplimiento de los derechos subjetivos. También puede haber un interés legítimo, que sea, por ejemplo, una persona que se ha presentado a una licitación pública y que está como licitante, como oferente. Si bien no tiene un derecho actual, pero tiene un interés legítimo en contemplar que el proceso se haga de acuerdo a las normas legales, que no se subviertan los principios jurídicos, la legalidad que va a regir este tipo de procedimiento. Hay también un simple interés, es decir, a mí como ciudadana común tengo un interés general en que el Estado cumpla con las normas legales. También me exige a mí el cumplimiento de las normas legales, pues el Estado también debe estar sometido al contemplar, a cumplir con el Estado de Derecho. El Estado de Derecho nos pone bajo la norma a todos, autoridad y administrados o habitantes. Y los derechos colectivos que se han desarrollado en esta última parte del tiempo del derecho constitucional, que son los derechos que todos tenemos a un ambiente sano. Por ejemplo, si hay un volcamiento de líquidos cloacales, como se ha advertido en distintas ciudades de nuestro país, vamos a ver cómo estos derechos afectan a todos por igual. Son derechos colectivos los que se ven afectados. No se individualizan en Juan, en María, en Pedro, etc. Son de todos al mismo tiempo. Son los derechos de la paz, del ambiente, al desarrollo, entre otros. También hay situaciones pasivas. Tenemos deberes públicos. Estamos sujetos a las normas del poder de policía y de policía, por las que estamos obligados a contemplar, respetar la ley fundamentalmente. Y tenemos obligaciones específicas. Cada uno, en un rol, en un accionar, en una actividad, está sujeto a el cumplimiento de una norma específica. Hemos hablado mucho del derecho, de la norma, y sí, el derecho administrativo se trata también de esto. No solo es el amplio espectro de la función administrativa, el amplio espectro de las competencias de los sujetos que actúan en la administración, sino que también tenemos que hacer hincapié, ir al hecho puntual del derecho administrativo en sí. Y es conceptualizado por la mayoría de los autores, Dromi, Gordillo, Viale, entre otros, como el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan una de las funciones del Estado, que es la función administrativa, y la protección jurídica del administrado respecto de ella. Acá vemos, con los conceptos de Fernando Martínez Paz, de Germán Vidal Campos, cómo este ámbito normativo, este aspecto del conjunto de principios y normas, es uno de los aspectos del mundo jurídico. Otro aspecto es el de las conductas y otro aspecto es el del valor. El derecho administrativo, con esta definición, tiene una serie de características, igual que todas las ramas del derecho. Es una rama del derecho público. Actúa potestades públicas. Aquí vamos a ver el despliegue del Estado con potestades de imperio, con potestades públicas. Cuando vemos que hay una relación de subordinación entre los sujetos intervinientes en la relación jurídica, estamos frente al derecho público. Hay otros modos de distinguirlo, por ejemplo, el interés. Cuando lo que prevalece es el interés público, el interés colectivo, el interés del conjunto, el famoso bien común que venimos desarrollando, estamos en presencia del derecho público. Es, sin lugar a dudas, el derecho administrativo regula la función administrativa como una función del Estado. Es derecho público sin ninguna duda. Es un derecho común. ¿Por qué decimos que es común? Porque ha tenido un desarrollo tan
tan gran desarrollo en sus normas, en la variedad de su objeto, en la cantidad de normas que van a regular todos los puntos de la función administrativa, que es variadísima, como lo vamos a ver a lo largo de la materia, que vamos a ver que se han ido creando principios jurídicos que sirven de base para otros derechos. El derecho municipal, el derecho aduanero, el derecho financiero pueden suplir sus lagunas con los principios del derecho administrativo. Es dinámico, está cambiando, va evolucionando conforme evoluciona la sociedad. Es organizacional porque está apuntando a la organización de los órganos del Estado en función de la administración. Y es interno porque solo rige para el interior de las organizaciones. Tiene relación con todas las otras ramas del derecho. Con el derecho constitucional, por la creación de los órganos, por la protección de derechos subjetivos. Con el derecho civil, muchos de los conceptos del derecho civil se vuelcan al derecho administrativo. Persona, contratos, dominio público, entre otras características específicamente tratadas por el derecho civil, los vamos a ver actuando en el derecho administrativo. Con el derecho penal, por la responsabilidad fundamental de los funcionarios y agentes públicos. Con el derecho público municipal, porque las provincias y los municipios han desarrollado su propio derecho administrativo. Con la ciencia de la administración, que tiene que ver con la administración en acción, con la economía, eso lo vamos a ver específicamente, cómo el Estado interactúa con la economía. Respecto a las fuentes del derecho administrativo, sin lugar a dudas, la Constitución, con la organización de los poderes, con la demarcación de competencias y con la organización de la conformación de los poderes. Los tratados internacionales. Vamos a ver de qué manera los tratados internacionales han llegado a proteger todo lo que son derechos subjetivos y en ese sentido son un límite al accionar del Estado. Pero además también le imponen al Estado esta necesidad de dar satisfacción a los derechos de todos los individuos. Hay mucho en tratados internacionales. Por ejemplo, el Tratado Internacional sobre Transparencia Administrativa, entre tantos otros tratados que van a formar parte de las fuentes del derecho administrativo. Las leyes. Hemos visto a lo largo de toda esta disertación que las leyes son la clave, porque el derecho administrativo es reglado, es normado. Hay que ver cada norma específica. Ley de empleo público, ley de obra pública, ley de servicio público, etcétera, etcétera, etcétera. Reglamentos, que es el instrumento utilizado fundamentalmente por el Ejecutivo para llevar adelante función administrativa. El Ejecutivo desarrolla una enorme función reglamentaria. Muchas veces la ley es necesariamente reglamentada para ser puesta en acto. La jurisprudencia también es una fuente del derecho administrativo porque, sin lugar a dudas, muchos conflictos han terminado en manos del Poder Judicial y la Corte, con sus fallos, ha ido marcando jurisprudencia que son fuente y principio del derecho administrativo. Y por último, la doctrina. Los estudiosos, los profesores, los catedráticos, quienes han dedicado su vida al estudio del derecho administrativo, van también teniendo una enorme influencia en la fuente del derecho administrativo. A la hora de dictar la ley, de modificar la ley, a la hora de poner en acto una función administrativa, es bueno estudiar, analizar, ver qué dice la doctrina al respecto. Creo que con esto podemos ir dando ya un cierre de la clase. Vamos a ver entonces cómo hemos analizado las funciones del poder, los distintos elementos del poder, el elemento subjetivo, el elemento sustantivo, el elemento formal. En cada función, en la función gubernativa e institucional, en la función legislativa, en la función jurisdiccional y en la función administrativa. Hemos hecho hincapié en la función administrativa del Estado, analizando todos los sujetos que actúan en la función administrativa, la administración pública, hemos visto sus principios de organización, de nación, provincia, municipios y regiones. Hemos visto los conceptos de concentración, desconcentración, centralización, descentralización. Analizamos en profundidad todo lo atinente a agentes públicos, principios constitucionales, naturaleza de la relación, deberes y derechos. Hemos visto todo lo atinente al administrado. ¿Cuáles son sus situaciones de derecho subjetivo, de interés legítimo, de mero interés, obligaciones, deberes? Hemos analizado también el derecho administrativo.
su concepto, su relación con otras ramas del derecho, sus caracteres y sus fuentes. Con lo que esto prácticamente nos estaría dando el fin del análisis del primer módulo de nuestra materia, Derecho Administrativo.